Bien, por si alguno no estaba antes, mi nombre es Dario Wolfar, Principal Security Solutions Architect. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las novedades del Reinvent 2023, módulo 12 del día de hoy. Y vamos a hablar sobre novedades en WarDuty, en Security Hub, en Inspector, Detective, IAM y otras novedades que hay relacionadas. Lo más importante del día de hoy en cuanto a lo que son novedades de Reinvent es que voy a hacer un paseo un poco rápido sobre todo lo nuevo que fue anunciado, con lo cual les recomiendo que escaneen este QR o que copien esa dirección, bit.ly/reinvent-2023-sec. Eso es digamos, ahí es donde hice una playlist de las charlas de seguridad de Reinvent, ordenadas principalmente poniendo al principio las más importantes, las que más les recomiendo que no se pierdan. Y ahí van a tener sesiones de 45 minutos sobre cada uno de los temas que voy a exponer más en breve el día de hoy. De todas maneras, estamos coordinando también otra presentación más a profundidad sobre lo que es charla de Reinvent, de novedades de Reinvent, pero no quería dejar de compartirles este recurso, que es la playlist donde tienen todos los videos de seguridad que hay de Reinvent. Hay como 40 y pico de videos hoy en día, y es difícil de filtrarlos dentro de los 400 o 500 que había total. Bien. Primera de los temas, el tema de Waruti. Ahí les pongo sí, este es un link importante para poner directamente dentro del chat. Igualmente la presentación va a ser compartida en el canal de la comunidad, y en la presentación van a tener todos los links a cada uno de las charlas que tienen aquí. eh, Listo, ¿no? De hecho, si clican en cualquiera de estos links, acá les va a abrir el video directamente hacia la charla con el tema que quieran ver, ¿sí? Bien, volvemos un poco sobre la presentación. ¿En qué tenemos de nuevo dentro de WarDuty? Dentro de WarDuty, hasta algún tiempo atrás, teníamos lo que era la visibilidad, tanto para lo que era Kubernetes como SS y EC2. Teníamos una visibilidad básica del control plane, básicamente por CloudTrail. En Malware Detection teníamos una cobertura sobre los distintos volúmenes de BS. Y teníamos a nivel del nodo hacia dónde se conectó un determinado nodo, pero no teníamos un detalle de dentro de los clusters, ¿sí? Esto fue algo que mejoró en marzo de 2023. Se agregaron nuevas capacidades en particular para lo que era EKS, y relacionado a lo que era identificar, tener un runtime, el agente que mencionábamos antes, sobre este runtime que nos permite, este agente autogestionado por AWS, que nos da más información a nivel contenedores y amenazas específicas para lo que es contenedores, como por ejemplo el escapar de un intento de escapar de un contenedor e ir al host. Eh, y algo que se agregó ahora, que es nuevo anunciado ahora en la semana pasada en Reinvent, es el tema de ECS, que ahora tenemos soporte del mismo agente para ECS y Fargate, ¿sí? Y está en preview, o sea que tienen disponible ya la funcionalidad, pero no está, digamos, GA todavía, General Availability. Es para hacer lo mismo de agente autogestionado dentro de lo que es EC2. O sea que hay un agente que AWS despliega automáticamente, el servicio de Goruti lo despliega automáticamente y controla la seguridad internamente dentro de este agente. Ahora es un agente que provee telemetría y que usa WarDuty para detectar cosas más avanzadas y proveer más detalles que lo que podía hacer sin el agente. O sea, sin el agente veía que una instancia se estaba comunicando. Ahora, dentro de el Runtime Monitoring, lo que hace es darnos el detalle bien en particular de, bueno, cuál es el proceso dentro de esa instancia, cuál es el contenedor, con cuál es el proceso, y rápidamente podemos tomar acciones más precisas teniendo toda esta información. Es más preciso en cuanto a saber cuál es el contenedor en particular dentro de todas las instancias que hizo esa comunicación, y nos permite encontrarlo más rápidamente el problema. Sí, normalmente era más por el lado de post el problema, y cuando tenemos la información más detallada podemos empezar a ver signos del problema antes de tiempo. Eh, Bien, en cuanto a lo que es el Waruti Runtime, algunos ejemplos, cosas que puede ir detectando: intentos de escaparse del contenedor, intentos de cambiar una configuración el contenedor que no debería normalmente ser cambiado. O sea, si por ejemplo si tiene un nuevo binario que típicamente no tenía el contenedor,
Si hay un intento de remote code execution, si hay un reverse shell, ese tipo de cosas las va a poder detectar con facilidad. O si intentan hacer actividades para poder evadir la detección o la defensa, ese tipo de cosas las va a poder detectar. Entonces tenemos el Amazon WarDuty ECS Monitoring. Simplemente les dejo acá el detalle de la funcionalidad. Hay varios de estos slides que dejé para que los tengan como referencia porque está siendo compartida la presentación entera. Y también está esto mismo para EC2. O sea, tenemos este agente que está en modo preview por ahora, pero pueden identificar temas específicos del sistema operativo con mayor detalle e incluso entender cuál es el proceso afectando cuál es el proceso que está haciendo las comunicaciones maliciosas o la actividad maliciosa. Bien, siguiente punto. Sobre Security Hub, hubieron varias mejoras relacionadas a lo que es Security Hub. Primero mejoraron los dashboards, ahora tenemos unos widgets que uno puede customizar y que pueden aumentar el foco en las cosas que les interese chequear. En particular, tienen como un filtro que lo van a ver aquí arriba, donde pueden agregar criterios de filtro y que afecten los distintos dashboards que están aquí abajo. Entonces, rápidamente podemos tener la visión multi-account, multi-region dentro del mismo Security Hub. ¿Sí? Tenemos esos filtros que mencionaba y pueden customizar y salvar la visión de los dashboards como ustedes prefieran. Pueden agrandar, achicar, son todos widgets. ¿Sí? Otra ventaja que fue anunciada recientemente en lo que es Security Hub es que ahora tienen una configuración central no solamente para prender o apagar Security Hub, sino que pueden centralmente controlar cuáles son los security standards que están habilitados dentro de las distintas cuentas. Bien, aquí vemos el ejemplo de tenemos una organización, podemos activar tanto en distintas regiones, en distintas cuentas, con los controles de seguridad de manera selectivos. ¿Sí? Podemos elegir este control en particular quiero habilitar, este otro no, de modo central en la organización entera. Otra cosa que se agregó nueva de Security Hub es que agregaron parámetros sobre los controles. O sea, antes teníamos ciertas capacidades que eran fijas, como cumple o no cumple, en base a eso podemos alertar. Y ahora esas mismas capacidades pasaron a ser configurables. Muchos de estos controles que teníamos dentro de Security Hub ahora nos permiten ajustar qué cosas dentro de una política nos parecen importantes como para marcarlo como un hallazgo de seguridad y qué cosas tal vez en base a la tolerancia al riesgo de cada una de las compañías, qué cosas podemos hacerlo más laxo o más estricto. ¿Sí? Entonces hay varias de estas reglas que están parametrizables como para que puedan tener la opción. Antes lo que había que hacer si alguien quería cambiar algo de un producto, de una validación, de un chequeo, era desactivarlo y agregar un chequeo custom con config. Hoy en día ya no, hoy en día tienen esa posibilidad de parametrizar esos chequeos como para decirle esto me importa y generar un finding o esto otro no me importa tanto, no me generes un finding. ¿Sí? Bien, hay una funcionalidad también que está dentro de Security Hub. Hay una funcionalidad de IAM que vamos a ver más adelante, que es el Identity Propagation, donde básicamente cuando alguien se loguea dentro del IAM Identity Center, antes uno asumía un rol y pasaba a tener ese rol, y en los logs de CloudTrail figuraba ese rol como la identidad que estaba haciendo las cosas. Hoy en día hay una propagación que se hace con OAuth donde básicamente el usuario original que se logueó queda registrado incluso en los logs de CloudTrail y esto también nos ayuda a enriquecer y mejorar el log dentro de lo que es el finding de Security Hub. Entonces esa información también está disponible dentro de Security Hub. Ya lo vamos a ver igual un poquito más en detalle. Y algo muy importante para Security Hub en cuanto a lo que es lanzamientos es una funcionalidad de config que se llama Config Periodic Recording, donde básicamente le dicen a config quiero que te fijes una vez al día en lugar de fijarte cada vez que hay un cambio. ¿Y eso para qué serviría? Para clientes grandes que tal vez hasta ahora no habilitaban Security Hub porque tenían tanto cambio, tanta infraestructura que resultaba no eficiente en costos por el lado de config. Entonces, hoy en día con esta funcionalidad de Periodic Recording que pueden habilitar, pueden tener Security Hub con config y reducir costos de config. ¿Sí? Y esto que ven aquí arriba es un blog post que habla sobre cómo configurar config para que haga lo mínimo indispensable que necesita Security Hub y no dejar toda la funcionalidad de config prendida. Bien, en cuanto a lo que es Inspector, hay una charla también que tienen aquí disponible, que está dentro de la playlist que les compartimos antes,
Y en Inspector salieron varias funcionalidades nuevas. Una es el tema de la integración con los pipelines de CI/CD, de despliegue continuo. Y vamos a ver que tenemos agentes para lo que es Jenkins y para lo que es TeamCity. Y si tuvieran alguna otra cosa que no sea TeamCity o Jenkins, la opción que tienen es escanear las imágenes de CICD con su propia orquestación. O sea, vamos a ver que tenemos la capacidad de escanear también con otros mecanismos. eh, y aquí se ve un poco mejor. Si tienen una imagen, lo que pueden hacer es utilizar una herramienta de Inspector para generar el SBOM. Y con esto lo que hacen está en formato CycloneDX. Y lo que pueden hacer es hacer un API call al Amazon Inspector para que escanee un SBOM. Y de esta manera, aun si no estén utilizando los plugins que mencionamos antes, pueden identificar vulnerabilidades, pueden identificar con problemas como parte del proceso de escanear las imágenes en el pipeline de despliegue continuo. ¿Sí? Bien, otra funcionalidad es el tema de agentless scanning para EC2 instances. Y esto básicamente es un tema de cobertura. Dijimos que el inspector tiene una capacidad de investigar las vulnerabilidades para para todas las instancias que tenga visibilidad la gente de Systems Manager, o sea, que tengan la salida ya sea a Internet o al VPC Endpoint del Systems Manager, que tengan el rol asociado y que tengan el agente de Systems Manager que ya viene preinstalado en múltiples instancias. Ahora, hay algunas instancias que tal vez no tienen ese agente o no tienen configurado el rol por alguna razón. Entonces, ¿cómo logramos una mejor cobertura? A través de un escaneo agentless. ¿Cómo es agentless? No significa agentless como era hasta ahora de que no tiene un agente específico para Inspector, sino que usa el agente Systems Manager, sino que ahora lo que hace básicamente es tampoco usar el agente de Systems Manager, sino directamente ir y escanear específicamente al volumen DBS donde tiene el sistema operativo ese, ¿no? O sea, escanea el disco directamente y recorre el disco sin la necesidad de tener un agente de Systems Manager instalado y configurado dentro. Este Hybrid Scan Mode, ¿sí? No tiene que ver con hybrid de multicloud ni nada parecido, sino tiene que ver con híbrido en que cuando tiene el agente de Systems Manager, lo escanea con el agente de Systems Manager, que es lo que le va a dar mayor precisión, mayor detalle. Y si no tiene ese agente de Systems Manager instalado, con el Hybrid Scan Mode lo que hace es recorrer ese volumen de DBS para identificar vulnerabilidades mirando el sistema operativo entero. ¿Sí? Otra funcionalidad súper interesante que se lanzó para Inspector es la recomendación de remediación dentro de lo que son los escaneos con Lambda Functions. Hasta ahora habíamos dicho que teníamos originalmente una capacidad para identificar vulnerabilidades en las funciones de Lambda y que después surgió una nueva funcionalidad para hacer un escaneo de código utilizando el mismo escáner de CodeGuru Security, donde les dice cuándo hay una vulnerabilidad en el código. La novedad que fue anunciada la semana pasada es que antes marcaba cuál era la línea de código y te daba una recomendación sobre cómo arreglarla, pero básicamente antes era simplemente un ejemplo de código. Ahora literalmente escribe utilizando GenAI el código que reemplazaría a esta función que es vulnerable o sea, la línea que es vulnerable te dice acá quitar esta línea vulnerable y agregar esta línea que es la que arregla la vulnerabilidad o sea, dentro del mismo contexto de su código. O sea, básicamente analiza el código y directamente les propone cuál es la línea de código que tiene que poner el desarrollador, cuál es la que tiene que quitar y cuál es la que tiene que poner, como para arreglar la vulnerabilidad. O sea, se le hace súper fácil al desarrollador para poder corregir esas vulnerabilidades en el código. Bien, y por si no lo sabían, si tienen un tipo de infraestructura muy grande y no utilizaban Inspector, porque el Inspector cuando lo prenden como que escanea todo lo que tiene visibilidad, existe una funcionalidad que esta fue anunciada un poco antes de Reinvent, donde tienen la posibilidad de excluir una instancia si quisieran que no sea escaneada por Inspector poniéndole un tag. Y esto es particularmente útil para controlar los costos cuando tienen muchas instancias que viven una hora y las matan, o si tienen una flota de 500 instancias que son todas exactamente iguales, pueden escanear una y no a las 500, ¿sí? Bien. Nuevas funcionalidades de Detective. Hablamos sobre Detective, presentamos sobre Detective que tiene capacidad de investigación y les da este grafo que habíamos mencionado antes. La novedad es que la novedad anunciada la semana pasada, es que les agrega ahora un summary generado con GenAI también, donde analiza todo ese grafo
y les explica en texto entendible humano qué es lo que está pasando, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el problema, cómo fue el ataque, cuáles son los distintos indicadores que vemos. O sea, básicamente en este caso, por ejemplo, le está diciendo hay una credencial, hay credenciales de este Grafana role que fueron exfiltradas para una instancia en particular, por un recurso remoto a la cuenta de AWS. Y vemos que ese puerto 3000, que es lo que usa Grafana casualmente, era externamente accesible dentro de una instancia de sitio. O sea, nos explica la historia usando GenAI aquí como un summary de qué es lo que estuvo viendo en este grafo, ¿no? Y este grafo también nos ayuda a visualizar hasta dónde llega el ataque. Bien, otra capacidad interesante que se agregó a Detective, que es súper importante para lo que es mejorar las capacidades de investigación custom, es el tema de la integración con Security Lake. Dijimos que en Security Lake tenemos todos los logs, tanto los de Security Hub como los de CloudTrail, como distintos logs que podemos integrar con el formato estándar que tiene el Open Cyber Security Schema Framework. Entonces, lo que puede hacer Detective ahora que antes no podía, es que ahora es como que desde la consola de Detective, sin tener que abrir el Lake ni nada parecido, seleccionan el rango, seleccionan el análisis que están haciendo y les trae los eventos de Security Lake relacionados al incidente que están analizando. O sea, se fija dentro de Security Lake qué hay dentro de ese periodo, dentro relacionado a esas instancias, relacionado a esos indicadores de compromiso que está viendo el Security Lake. Entonces, esto es una gran funcionalidad para poder hacer un poco de deep dive en qué es lo que está ocurriendo dentro de una investigación, viendo los logs y sin tener que escribir los queries de Athena para encontrar esa información. Si quisieran escribir los queries de Athena, si quieren como personalizar las búsquedas, eso lo pueden hacer también. Tiene como la capacidad de entrar como en la opción custom y ver el detalle, pero es algo que por defecto no hace falta ni que escriban un query. Otra cosa que se le agregó a Amazon Detective es la capacidad de investigar lo que son IAM, o sea, tiene detecciones automatizadas para temas de IAM y esto básicamente es indicadores de compromiso relacionados a lo que son identidades en el contexto de un incidente, o sea, nos ayuda a enriquecer un poco más, entender cómo eran las identidades en el momento en el cual surgió este hallazgo de Guarduty, qué identidades están relacionadas y trae información sobre qué otros riesgos asociados a esas identidades hay dentro de los logs que tenemos dentro de Detective. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que se agregó es que antes Detective tenía la capacidad para investigar los hallazgos de Guarduty relacionados a EKS Runtime Monitoring y ahora pueden investigar los hallazgos también para el SS Runtime Monitoring. Para que se entienda la diferencia con lo que hace Guarduty, Guarduty detecta algo y usa ese monitoring que tiene ese agente como para saber la información que necesita para detectar. Y hasta ahí llega. Con Detective usa toda esa telemetría que le aporta la gente como para investigar un poco más dentro de esos datos. Ya les permite analizar más información de lo que pueden ver solamente con Guarduty. Bien, ahora vamos a las novedades relacionadas a lo que es Identity. Primero, esta es una gran funcionalidad que les recomiendo fuertemente a todos que empiecen a aprovechar, que es el IAM Access Analyzer and Use Access. Esta es una funcionalidad donde básicamente lo que nos permite es identificar dentro de toda una organización dónde es que tenemos un acceso que no está siendo utilizado y que podríamos mejorarlo, que podríamos limpiarlo como para que no nos quede el riesgo ahí activo, latente. Y eso está incluyendo también un dashboard. Este dashboard tiene dos cosas. O sea, es el mismo dashboard que les permite analizar los accesos externos que se agregó, que es nuevo, digamos, antes los accesos externos estaban ahí visibles, pero no tenían un dashboard como para poder entrar y hacer como deep dive. Ahora tienen tanto para lo que es accesos externos como para esta nueva funcionalidad de Unused Access Finding este dashboard donde te va a decir estos son los roles que tenés dentro de toda la organización que no están siendo usados. Estas son todas las credenciales que tenés en la organización, access keys que tengas que no están siendo utilizadas. Estos son todos los permisos que tienen en roles que no están siendo utilizados. Entonces ustedes pueden agarrar y empezar a limpiar roles y limpiar permisos y access keys de cosas que no estén siendo utilizadas. ¿Sí? Vamos a tener este detalle y vamos a poder
tomar acciones al respecto. Como ven aquí, van a ver, bueno, unused passwords, unused access keys, o sea, va a hacer la distinción si son end users que tienen una clave para lo que es el acceso a consola o si tienen una clave a nivel programático con access keys. Súper útil para limpiar access keys. Entonces, tanto para lo que es el external access que ya existía, como para lo que es esto nuevo de unused access, tienen este dashboard centralizado con la información de ambos temas y pueden notificar a los distintos equipos de desarrollo qué es lo que tienen que arreglar o qué es lo que les sugerimos quitar dentro de los roles que no utilizaron. Pueden mandarle, ya sea mandarlo a Security Hub y hacerles una vista dentro de Security Hub, o si quieren pueden mandar a través de Enbridge una notificación a SNS, un mail o un mensaje de un Slack o algo parecido. O un ticket crear un ticket en un ticket en System, ¿no? Y acá vemos un ejemplo de cómo podemos verificar si encontramos algún tipo de finding de algo no utilizado. Vamos a ver que acá hay unused permissions, vamos a ver que hay unused password, unused roles. Podemos cliquear sobre cada uno de estos, entender un poco que desde cuándo que no se usan y todo eso. Y, y rápidamente podemos mitigar esos riesgos. Adicionalmente a esto, lo interesante que salió es la capacidad dentro de Emacs Analyzer de agregarle custom policy checks, donde usan el motor que tiene Emacs Analyzer, que se llama el COBA, que es básicamente como un mecanismo para hacer automated reasoning, pero pueden ponerle chequeos adicionales de ustedes. Sí, esto es para entrar más en detalle en la charla que lo explica. Em, y ahora una funcionalidad más relacionada a Emacs Analyzer es que el tema de identificación de riesgos relacionados a las policies. Típicamente cuando hablamos de CICD, el pipeline de despliegue continuo, el desarrollador va a desarrollar un código, va a poner infraestructura como código, y la idea es que incluya también las policies de IAM y con eso se hacen primero las validaciones del CloudFormation template que hayan desplegado y luego agregamos un paso más en cuanto a lo que es Policy Check Step. Y este Policy Check lo que puede hacer es hacer uso de esta automatización que tiene Emacs Analyzer para contestarle si hay algún problema dentro de la policy y mandarlo de nuevo al desarrollador si es que encontró un problema. ¿Qué tipo de problemas podría encontrar? Hay algo que ya existía antes que era el Validate Policy, que esto se hace por APIs, ¿no? Para validar una policy, que les avisaba si tenía un security warning, algún error, si hay algo, un acceso externo, si hay un warning en general, alguna sugerencia en cuanto a lo que es la policy. Y ahora estos dos chequeos adicionales es que el chequeo de No New Access, o sea, si no hay algún acceso nuevo que sea introducido por un cambio, esto la idea es cuando hay un cambio en una siguiente versión que puedan validar entre una policy y la policy anterior si el resultante me terminó agregando algún acceso nuevo. Y esto es útil para cuando a veces cambian las policies pensando que hace lo mismo y resulta que terminaron otorgando a un valor adicional. Y esto otro, check access not granted, la idea es que hay ciertas cosas que no deberían ser otorgadas a las aplicaciones como para que hagan rutinariamente de modo programático, sino que son cosas que deberían estar haciéndose más bien por algún humano que toma una decisión. Por ejemplo, la eliminación de un motor de base de datos, un RDS, la eliminación de una base en Dynamo. Ese tipo de cosas no son cosas que se hacen todos los días que debería estar haciendo un aplicativo. Entonces, uno puede usar una lista de policies que dice este tipo de cosas no quiero que estén ocurriendo en el día a día dentro de mi empresa y si ocurren quiero estar alertado y acá un poco la idea es en el mismo pipeline si alguien puso una policy que terminó dando IAM asterisco, que terminó dando alguna RDS asterisco, entonces va a saltar de que ahí tiene una policy permisiva. ¿Y dónde sacan las listas de acciones que uno normalmente no quisiera? Por aquí hay un sample reference policies de cosas que típicamente uno no quisiera permitir a una aplicación acceder. Bueno, y también a modo de completitud les pongo aquí el CloudFormation Policy Validator, ¿sí? Los recursos que de nuevo está compartida la presentación, con lo cual van a tener este detalle también disponible. Bien, otra funcionalidad interesante es el IAM Identity Center Trusted Identity Propagation. Y esto es lo que les comentaba de que cuando uno se loguea dentro del Identity Center, esa información de quién fue el que se logueó queda disponible. Y también aquí hay otra charla que habla 40 minutos sobre el tema más o menos. Entonces,
Esto es particularmente útil para los casos de data lakes y de data warehouse, donde queremos que accedan a ciertos datos o acceder a un Open Search, pero va a depender el perfil no solamente del rol que asumió, sino de quién es la persona que se logueó. Entonces, este tipo de datos nos sirven de esta manera. Hay un usuario que se autentica en el IAM Identity Center, tal vez con un Okta o con algún otro servicio para lo que es IAM, como Identity Provider. Y luego lo que hace es acceder ya sea a un clúster de DMR, a un QuickSight, a un clúster de Redshift, a distintos datos que tenemos aquí y siempre va a propagar esa identidad. Y lo mismo en los logs de CloudTrail también va a estar propagado quién fue el usuario que hizo la actividad, lo cual es súper útil y va a facilitar muchísimo las investigaciones en temas de forense. Y también hay una funcionalidad nueva dentro de lo que es S3 que se llama S3 Access Grants. Y la idea del Access Grants es aprovechando esta funcionalidad que mencionamos antes de Trusted Identity Propagation. Una vez que tengo un determinado usuario, le puedo dar ciertos accesos temporales a distintos recursos en S3. Es básicamente una forma, esto es particularmente útil también para lo que es Data Warehouse, para lo que es Data Lakes, perdón, no Data Warehouse, Data Lakes en particular, donde básicamente es un tema por ahí un poco más largo como para explicarlo ahora, pero el mensaje aquí es, hay una nueva forma de otorgar accesos para cuando uno va a acceder a un Data Lake, y esa forma de dar acceso va a estar dando acceso directamente al usuario o a los grupos dentro del directorio corporativo más allá del rol que hayan asumido. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bien. Otra funcionalidad que se agregó es el IAM Cluster Access Management. En particular, esto es útil para los que están trabajando con APIs con EKS. Simplifica el proceso de gestión de los roles, como para poder otorgarle a las cargas de trabajo en particular permisos granulares, y es como un reemplazo de lo que es el AWS Auth Config Map. Sí, o sea, esto soporta Kubernetes para los user facing roles, para los roles como cluster admin, admin, edit, view, etcétera. Sí, ahí les recomiendo si tienen clusters de KS, quieren investigar un poco este tema, les va a ayudar en cuanto a lo que es el otorgamiento de los distintos permisos. Sí, bueno, esto ya está un poco previo. Irse. Bueno, vamos a otras novedades. Secrets Manager agregó una funcionalidad para hacer un batch retrieval de múltiples secretos y esto pasa por un tema es particularmente útil por un tema de optimización de costos cuando uno tiene una aplicación, que la aplicación cuando arranca tiene que traerse tres secretos porque trae la password de la base de datos, alguna otra clave, alguna API key de un software as a service. Sí, si una aplicación necesita varios secretos para ejecutar, en lugar de traer tres API calls que tiene costo, digamos, es traer tres API calls, va a tener una API call que se trae tres secretos de una y eso lo hace más eficiente en costos. Adicionalmente a esto hay otra funcionalidad que es el AWS Network Firewall Egress TLS Inspection, que básicamente el Network Firewall ya tenía capacidades para inspeccionar TLS en la entrada hacia cargas de AWS, y la capacidad que tiene ahora agregada es la capacidad de inspeccionar, digamos, tráfico saliente que está cifrado con TLS, o sea, le cargan los certificados y de esa manera pueden como cortar el SL, investigarlo y dejarlo salir nuevamente encriptado. Y por último, el Application Load Balancer tiene ahora una capacidad de Mutual TLS Support, y esto es básicamente para que puedan hacer una autenticación basada en certificados, de modo tal de que ustedes, una workstation de ustedes que tiene un determinado certificado, se autentica con el Application Load Balancer y con eso pasan a estar autenticados en el servicio que tienen detrás. Bien, y un dato importante, previo a reInvent salieron algunos anuncios que fueron tal vez un poco breves y no sé si qué tanto se publicitaron adecuadamente, pero básicamente esto es algo que es importante que sepan que salió de nuevo, que tiene que ver con el hacer el camino seguro, el camino más fácil. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A que MFA va a estar en mandatorio en la org root, en la raíz de la organización, a partir de mediados del 2024 para todos los clientes. Cuando van a configurar una organización van a tener ese pedido de tenés que configurar root.
Y lo mismo cuando hablamos del Block Public Access, es otra funcionalidad que hace que las AMIs por defecto, cualquier AMI nueva que tengan, va a tener un bloqueo del acceso público, a menos que ustedes lo quiten, va a estar bloqueado el acceso público, como para que no haya un error. De la misma manera que en S3, cuando pusimos el Block Public Access, se redujo significativamente los errores que terminaban en un bucket público que no debería ser público. Acá lo mismo, el Block Public Access para AMIs también. Otra funcionalidad que se agregó recientemente es el tema de Two-Factor Authentication, donde le mandamos un correo cuando se autentica un root account y se está autenticando desde un lugar que no es el que solía hacerlo, sino que se lo dio desde un browser diferente. Entonces, si no configuró Multifactor Authentication, como para que tenga alguna validación, por lo menos le mandamos un mail como One Time Password que valide que efectivamente es esta persona si tenemos una sospecha porque usó un distinto browser o se lo dio de un distinto país. Si, de todas maneras, siempre mejor que configure Multifactor Authentication, pero esto es como una red de salvaguarda del circo, digamos, de donde si salió todo mal y nos robaron la clave y no teníamos Multifactor Authentication y tratan de conectarse desde Rusia, entonces por lo menos así los vamos a frenar porque vamos a tener esa validación en el mail. Y otra cosa que otro default que cambió importante, que está cambiando para mediados de 2024, es que el Instance Metadata Service va a tener el default versión 2. Con lo cual, esto es otra gran ventaja de que la gente por defecto estaba hoy en día el versión 1 y la buena práctica dice que lo cambien a versión 2. 2024, versión 2 va a ser el default. Sí, cuando quieran irse al versión 1 va a sugerirles la consola que no se vayan a la versión 1.